Muy buenas noches, bendiciones. Bueno, quisiera responder a una pregunta que me hicieron que dice así: si un anciano en la fe regresa al mundo y regresa, o sea, regresa a los caminos del Señor, creo que es lo que quiere decir, ¿no? Vuelve a comenzar como bebé, niño, adolescente, joven, adulto, ¿no? Eh, en cuanto a los estados espirituales, ya se entiende que tiene conocimiento de la palabra, dice. La pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Creo que nunca me la hicieron. Seguramente habrá pasado por la mente de muchos, ¿no? Quizá nos animaron a preguntar. Pero está muy buena, muy interesante. Bueno, la primera parte. Voy a responder por partes. Creo que habría que corregir la primera parte donde dice, si un anciano en la fe regresa al mundo, dice, anciano en la fe. Yo creo que se refiere al estado espiritual. La palabra correcta, la frase correcta sería anciano en Cristo. ¿Sí? Llegamos a ser ancianos en Cristo. La fe es aparte. Podemos tener mucha fe o poca fe. ¿Sí? La fe es aparte. Entonces sería anciano en Cristo. Y justamente es lo que necesitamos entender, que es un estado espiritual. Y la palabra de Dios eh, habla acerca, o sea, nos da un ejemplo de cosas naturales que nosotros comprendemos muy bien, como es, por ejemplo, el bebé, un ser humano que nace y que nace como un bebé, no nace como adulto. ¿Sí? Y un ser humano natural nace, entonces es un bebé, después va creciendo, llega a ser niño, pasa por las diferentes etapas, ¿no? De la vida natural. ¿Sí? Habla del crecimiento espiritual de un ser humano. Pasa por la etapa de bebé, de niño, de adolescente, joven, adulto y anciano, ponele. ¿Sí? Entonces Dios compara esas cosas naturales que nosotros comprendemos lo más bien, comprendemos muy bien esas cosas y Dios las usa para enseñarnos cosas espirituales. Entonces lo que hay que entender que la salvación es un nuevo nacimiento de un nuevo ser que es engendrado en nosotros, una nueva creación de la cual Jesús es la cabeza y del cual nosotros recibimos su espíritu, que la escritura le llama el espíritu de Cristo, que no es el Espíritu Santo, aunque el espíritu de Cristo es santo, ¿sí? El espíritu de Cristo corresponde al Dios Hijo, el Espíritu Santo corresponde al Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y después está el Dios Padre. Entonces, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador para el perdón de nuestros pecados, nos recibimos el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu de Cristo, que es santo, sí. Entonces, ahí se produce un nuevo nacimiento y Dios compara, porque en Pedro, en 1 Pedro, sí, capítulo 2, habla acerca de los recién nacidos, o sea, de los bebés en Cristo. O sea, habla de un bebé en lo natural comparándolo con un bebé en lo espiritual, como un recién nacido en lo espiritual. Jesús habla del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Y no nacemos como adultos, ni siquiera en lo espiritual nacemos como adultos, nacemos como bebés. Sería bebés en Cristo, no bebé en la fe. Bebés en Cristo, en una nueva creación, ese nuevo ser que es engendrado en nosotros, con el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Cristo, eh, nace en un estado espiritual de bebé, ¿sí? Y necesita crecimiento espiritual, así como en lo natural, el ser humano que nace, bueno, va creciendo naturalmente, ¿sí? Va pasando por los diferentes eh, crecimientos, ¿no? Etapas de crecimiento, se me iba la palabra. Por las diferentes etapas de crecimiento, como dije, bebé, niño, adolescente y así. Entonces en lo espiritual ocurre lo mismo, esa vida nueva engendrada. Y hay una cosa que debemos entender también, porque hay mucha confusión acerca de esto. No se entiende bien, no se comprende bien. Por eso dudamos tanto de ciertas cosas, porque no comprendemos lo básico, no tenemos revelación de lo básico, ¿sí? Pero con la ayuda del Señor la obtenemos, esa revelación.
Entonces, lo que hay que entender, que así como lo natural, los seres humanos nacen una vez, ¿sí? No es que nacen, se mueren y vuelvan a nacer y se mueren y vuelvan a nacer. No, nacen y se mueren una sola vez. Eh, Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto el juicio, que eso tira por debajo la teoría de la reencarnación, ¿no? Entonces, si Dios compara las cosas naturales con las cosas espirituales, bueno, mucho más en lo espiritual, eh, una persona o un bebé en Cristo, ¿sí? O una persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador y participa del nuevo nacimiento, eh, esa vida que se engendró en él no muere. Aparte que es la vida de Cristo y no puede morir. Es el Espíritu de Cristo que recibimos cuando recibimos a Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu muerto desde que nacemos en este mundo como seres humanos por ser descendientes de Adán y Eva. ¿Sí? Heredamos la naturaleza corrompida y su fin es la muerte y la separación eterna de Dios, y mientras estamos aquí en la tierra estamos muertos espiritualmente, muertos en espíritu. Entonces, ¿de qué se trata el nuevo nacimiento? De el Espíritu de Cristo engendrado en nosotros. Donde está ese espíritu muerto, bueno, el Espíritu Santo engendra el Espíritu de Cristo en nosotros. Entonces ahora somos en nuestro cuerpo humano y en el alma que tenemos, ahora entra un nuevo espíritu, ya no el de Adán, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Dios Hijo, que es santo, que es justo. ¿Sí? Entonces es una nueva vida y esa vida no muere, ¿sí? Esa vida no muere. Entonces no es que si vos te vas al mundo, bueno, esa vida vuelve, tenés que volver a recibir a Jesús. No, porque si Jesús sigue estando ahí, en su estado espiritual, y si a ver, en lo natural, un ser humano pasa por la etapa de crecimiento de bebé, niño, adolescente, ¿alguna vez vuelve a ser bebé? Jamás. ¿Sí? Llega la etapa de, de anciano, ¿vuelve a ser bebé alguna vez? No. Entonces debemos entender que Dios nos enseña las cosas espirituales a través de ejemplos naturales, como dije, que nosotros comprendemos muy bien. ¿Sí? Sabemos lo que es un bebé, sabemos el cuerpo de un bebé, el cuerpo de un anciano, la manera en que se manifiesta un bebé, la manera en que se manifiesta un anciano, en su hablar, en su andar, hasta en su vestirse. ¿Sí? Entonces, el nuevo nacimiento ocurre una sola vez. A Jesús se lo recibe una sola vez, ¿sí? Porque ¿para qué recibimos a Jesús? Para recibir su espíritu, para que sea engendrado en nosotros su espíritu, para que se produzca en nosotros el nuevo nacimiento, ¿sí? Y no es que la vida de Cristo nace, después muere, muere, nace. Y a ver, ¿por qué moriría? ¿Por qué moriría? El pensamiento común, no, y si hay pecados, pero no puede pecar el Espíritu de Cristo. Lo dice la Biblia, está en primera de Juan, dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. Entonces, por qué va a morir? ¿Por qué causa? Porque la muerte es la paga del pecado, es la consecuencia del pecado. Pero si la vida de Cristo que está en nosotros, ese Espíritu de Cristo Santo, engendrado por el Espíritu, por el Dios Espíritu, en nosotros, que no puede pecar, que tiene vida eterna, que es amor, que es justo, ¿sí? No puede hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué moriría? ¿O por qué se iría al infierno? Encontramos por ahí videos de personas, hermanos, que dicen que vieron pastores en el infierno. O sea, que quiere decir que Cristo, que fue engendrado en ellos, se fue al infierno. Imposible, ¿sí? O ese pastor realmente no era renacido, ¿sí? No ocurrió realmente el nuevo nacimiento, no se regeneró realmente, ¿sí? O está inventando el que hizo ese video, que es lo más común. Bueno, entonces, vuelvo a la pregunta, si un anciano en la fe regresa al mundo, corrijo, es anciano en Cristo, ¿sí? Por otro lado, eh, la verdad que es casi imposible que un anciano en Cristo regrese al mundo. Pero puede pasar, sí, puede pasar, no sé, uno en un millón. O lo que puede ocurrir realmente, eso es a mi entender, ¿sí? Realmente lo que puede ocurrir es, bueno, los grandes hombres, héroes de la fe
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, eh, todos fracasaron, todos tuvieron sus pecados, ¿sí? David, el rey de Israel, adulteró. Sansón, imagínense. Abraham, el padre de la fe, ¿sí? Mintió y engañó y entregó a su esposa, dijo que era su hermana. Entonces, lo que puede ocurrir es que eh, de repente, ¿no? En su carrera, en su andar como hijo de Dios, siendo anciano en Cristo, repito, si vos sos anciano, no podés volver a ser bebé. Es imposible en lo natural y menos en lo espiritual, ¿sí? Entonces, podés tener una caída, ¿sí? Caíste en pecado, te descuidaste, ¿sí? Nos descuidamos, Satanás nos engañó, nuestra carne nos engañó, no tomamos control, ¡op! Una caída, un desliz, una desgracia, ¿sí? Porque no es que cuando amamos al Señor y estamos corriendo esta carrera cristiana y llegamos, imagínense, estamos hablando del estado de, la pregunta es anciano en la fe, que sería anciano en Cristo, ¿no? Anciano en Cristo, una persona que anciano en Cristo es la misma estatura espiritual de Cristo, ¿sí? Entonces, si un creyente en este estado espiritual, de la estatura espiritual de Cristo, regresa al mundo, como dice acá, que como digo yo, para mí es casi imposible, pero bueno, puede pasar, o para mí lo que puede pasar es que pueda de repente caer en algún pecado, ¿no? Entonces, si eso pasa, yo siempre suelo decir es una desgracia, ¿sí? Que nos pasa, porque no es que menos un creyente en este estado espiritual, menos va a estar pensando o sea, en caer o pensando en pecar no va a estar dedicado a pensar todo el tiempo, bueno, voy a pecar. No, si pasa es una desgracia, algo que nos pasa. O sea, no es algo que estamos buscando, eso es lo que quería decir. No es algo que estamos buscando, no estamos buscando pecar, pecar. No, menos un anciano en Cristo, menos. ¿Sí? Y un creyente que ya va madurando, que va creciendo, que va amando al Señor, que va teniendo revelación de la palabra. No queremos caer en pecado porque entendemos la consecuencia del pecado, entendemos, vamos entendiendo y valorando cada vez más la obra de Jesús en la cruz y no queremos ofenderlo, no queremos el mal que no quiero eso hago, dijo Pablo. Bueno, uno del Nuevo Testamento que hacía lo que no tenía que hacer, ¿sí? El mal que no quiero eso hago, decía el apóstol Pablo. Entonces, dice, si un anciano en la fe o un anciano en Cristo regresa al mundo y vuelve a los caminos del Señor, vuelve a comenzar como bebé o niño espiritual, de ninguna manera. Su estado espiritual sigue siendo el mismo. Y repito, puede ocurrir alguna caída en pecado, ¿sí? Una desgracia como le llamo yo, ¿sí? Porque si realmente nos pasa eso, para un creyente así realmente es una desgracia, ¿sí? Porque no estamos buscando pecar, pero a veces pasa, a veces nos sucede. Dice, ya que se entiende que tiene conocimiento de la palabra. Y no es por conocimiento, no es por conocer la escritura, es un estado espiritual, ¿sí? Por eso necesitamos una revelación de lo que es la salvación. Se entiende la salvación eh, como de una manera superficial, así es. Justamente un conocimiento simplemente. Ah, somos salvos, somos perdonados, sí. Somos hijos de Dios, sí, pero un entendimiento superficial llegamos a tener, no una revelación del por qué y cómo sucedió y por qué soy hijo, sí, porque Jesús murió en la cruz, ¿por qué tiene que ver que Jesús murió en la cruz? No, y porque derramó su sangre, ¿y qué tiene que ver su sangre derramada? O sea, hay bases y fundamentos, yo les llamo procesos redentores, eh, que, que nos ayudan a entender estas cosas, ¿sí? Nos revelan lo que es la salvación. La salvación es una persona, la salvación es Cristo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, dice la Escritura. Entonces necesitamos tener una revelación de lo que es la salvación primero que todo, primero que nada, una revelación de lo que es la salvación, ¿sí? La mayoría de los creyentes no entienden, no comprenden lo que es la salvación, ¿sí? Por eso
duda de tantas cosas, no tiene tantas preguntas en la cabeza y no está mal, ¿sí? A mí me ha pasado, por supuesto, en mis comienzos, ¿sí? De preguntarme si soy salvo o no soy salvo. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Sí? Porque el mal que no quiero eso hago. Entonces, ¿soy o no soy? ¿Sí? Es una pregunta sincera que todos nos hacemos y no están mal las preguntas, están muy bien, pero tiene que llegar un momento de nuestra carrera cristiana que necesitamos que esas preguntas sean respondidas en nuestro corazón a través de la palabra de Dios revelada en nuestros corazones por medio de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Es ahí donde se nos revela la Escritura. Entonces necesitamos revelación, y yo le invito a que pidan al Señor de lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Por eso también tanto se duda si se pierde o no se pierde, si tantas preguntas que vienen a la mente, ¿no? A nuestros razonamientos carnales y naturales. Bueno, entonces, si no es por conocimiento de la Escritura, nosotros no crecemos por conocer, ¿sí? O no crecemos por hacer. Por ejemplo, si un niño eh, agarra una piedra y la carga 10 kilómetros, va a crecer por esa acción, por ese acto, por ese esfuerzo, por esa obra que él hace. No crece. ¿Sí? ¿Cómo crece? Comiendo. Si no come, se muere. Entonces Dios compara otra vez lo mismo, el alimento espiritual, el alimento natural con el alimento espiritual. Entonces nos dice Dios en su palabra, no solo de pan, del pan natural que nosotros conocemos, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y a qué se referirá? A lo único que se puede referir es a nuestro alimento espiritual como hijo de Dios. El Espíritu de Cristo que está en nosotros, que nace como un bebé, necesita alimentarse para crecer. Ahora, hay algo también hay una diferencia entre lo natural y lo espiritual. En general es muy parecido, pero hay un detalle en que no se parece. Por ejemplo, un, un ser humano en lo natural nace como un bebé, ¿sí? Bueno, y ese bebé crece, a no ser que tenga una enfermedad o algo, pero en general, ¿sí? La mayoría de los seres humanos nacen y crecen. ¿Sí? Si se alimentan, crecen, dejan de ser bebé, pasan a ser niños, dejan de ser niños en un momento, pasan a ser adolescentes. Es algo que sí o sí ocurre. Van creciendo toda su vida hasta llegar a ser ancianos y después se mueren. ¿Sí? Ahora en lo espiritual no ocurre así. Un ser humano que recibe a Jesús como su Señor y Salvador y experimenta el nuevo nacimiento, puede quedar en el estado de bebé en Cristo o de niño en Cristo toda su vida sin crecer, sin crecer. ¿Sí? Eso ocurre en lo espiritual. Por eso digo, hay sí una diferencia en esto. Y otra cosa, un detalle más, para terminar, si nosotros llegamos a alcanzar el estado espiritual de joven en Cristo, vamos a decir, ¿sí? Bueno, cuando vayamos a nuestra patria celestial, seguiremos siendo jóvenes en Cristo eternamente. No es que llegamos al cielo, bueno, y ya seguimos creciendo. Pasamos de joven a adultos y después de adultos llegamos a ser ancianos en Cristo y llegamos a la misma estatura, a la plenitud de Cristo, ya estando en el cielo. No. Lo que alcanzamos acá, bueno, es lo que vamos a tener allá. ¿Sí? Todo lo que hacemos acá va a repercutir allá. Y todo lo que no hacemos acá también va a repercutir en la eternidad. Bueno, espero que se haya entendido y si no, debemos pedir ayuda al Espíritu Santo y Él nos va a revelar, nos va a guiar, ¿sí? A través especialmente de la lectura y meditación de la palabra sobre la base del Evangelio y la gracia, que es la doctrina, la enseñanza que nos hace comprender todas estas cosas. ¿Sí? Dios los siga bendiciendo.